Revelado, el padre millonario se rinde ante la increíble transformación que jamás esperó. Miguel, el corazón y alma de la carnicería del pueblo, un hombre que al alzar su hoja de carne desata un ritual de amor y dedicación. A sus 45 años, ha logrado que su negocio familiar sea un pilar donde todos los vecinos se reúnen, no solo para comprar, sino para compartir un abrazo, una risa, o un susurro de secretos. Pero, en su interior, Miguel siente que algo falta. Que su vida ha estado marcada por la rutina, como si estuviera atrapado en un ciclo que no termina. Anhela más que los días simples en su pequeño puesto, sueña con un legado duradero para Valentina y Tomás, un brillante amanecer, después de una noche de reflexión, le toma la mano a Luisa y le dice, quiero abrir un restaurante. La emoción bulle en su pecho. Luisa, sabiendo la valentía detrás de tal decisión, lo apoya, sabiendo que esta nueva aventura podría transformar su vida. Con esfuerzo y sacrificio, Miguel logra inaugurar Sabores de mi Tierra, un lugar donde la cocina tradicional se transforma en un festín de colores y aromas. La comunidad lo abraza con los brazos abiertos, las risas reverberan y el espíritu familiar envuelve a todos los que entran. Sin embargo, el destino tiene planes distintos para Miguel. Don Ramón, el empresario del barrio, siente que la luz de Miguel podría eclipsar su sombra. La envidia lo consume y decide utilizar estrategias oscuras para desacreditar el esfuerzo de Miguel. Murmullos de dudas comienzan a circular entre los vecinos. ¿Es realmente bueno el restaurante o solo un truco? A veces, el éxito genera cuestionamientos. Mientras tanto, la presión también pesa sobre Valentina. Con 18 años, se siente abrumada por las expectativas de su padre, y su propio deseo de estudiar en la ciudad comienza a luchar con la ambición de ser parte del restaurante. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el eco de los sabotajes de Don Ramón resuena en el restaurante. Miguel siente que su sueño se tambalea y el corazón le pesa. En un instante de desesperación, la tentación de rendirse ante la ambición de Don Ramón lo asalta. ¿Pero acaso eso significaría rendirse ante sus principios? Al mismo tiempo, Valentina toma una decisión que la aleja de su hogar. Como un rayo, se marcha a la ciudad, dejando a Miguel devastado. El vacío en su corazón es profundo, sin embargo, en un giro del destino, Valentina regresa a la comunidad, decidida a ayudar a su padre. La plaza se convierte en el escenario donde Don Ramón lanza sus ataques. Miguel y Valentina deberían alzar la voz, pero la tensión es palpable. Los corazones laten con fuerza, los murmullos del pueblo se convierten en un coro de expectativas. Al enfrentarse a Don Ramón, Miguel sabe que debe luchar no solo por su restaurante, sino por el amor que une a su familia. La escena se vuelve crítica, una decisión debe tomarse y el futuro de todos pende de un hilo. ¿Conseguirán unir sus fuerzas y valor para salir adelante, o el resentimiento los separará para siempre? La respuesta se queda flotando en el aire, preparando el camino para el próximo capítulo, donde el destino decidirá su camino. Las sombras se alargaron en la plaza mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja ardiente que reflejaba la tensión palpable entre Miguel, Valentina y Don Ramón. La multitud, que había venido a presenciar el enfrentamiento, murmuraba preocupada. ¿Sabes qué es lo que realmente falta en este negocio, Miguel? La voz de Don Ramón resonó con desdén, como un eco burlón. Falta honestidad. Falta compromiso. ¿Qué sabes tú de la verdadera gastronomía?
Miguel sintió como el corazón le palpitaba desbocado. Aquellas palabras eran como dagas lanzadas a su orgullo. Se volvió hacia Valentina, buscando en sus ojos un destello de coraje. Ella, con la frente en alto, apretó sus labios en una línea firme, decidida a no ceder. Lo que falta aquí, don Ramón, es pasión. La pasión que mi padre ha puesto en cada plato que sirve, dijo Valentina, su voz resonando en la plaza. No se trata solo de dinero o de poder. Se trata de amor por nuestras raíces, de ofrecer algo genuino a la comunidad. La multitud estalló en aplausos, y la mirada de Miguel se llenó de orgullo. Valentina había encontrado su voz, y él sabía que, como su padre, lo haría por el legado de su familia y por los sueños que compartían. Pero la respuesta de don Ramón fue implacable. Apáñate con tu romántica visión, Valentina. La gente prefiere un buen negocio a un cuento de hadas. Y tú no eres más que una niña atrapada en la fantasía de tu padre. Miguel dio un paso adelante, incapaz de mantener el silencio. No eres más que un ladrón de sueños, don Ramón. Esta comunidad no te pertenece. La fuerza de la familia y el amor siempre prevalecerán sobre tu avaricia. Las palabras de Miguel resonaron en el aire, pero no pasaron desapercibidas para don Ramón, quien casi podía sentir cómo se le cerraban las opciones. En ese instante, algo dentro de Miguel cambió. El miedo había sido reemplazado por un nuevo sentido de determinación. La lucha apenas comenzaba, y no solo se trataba del restaurante, sino de demostrar que un corazón sincero puede hacer temblar a un gigante. Don Ramón, furioso, lanzó una última advertencia: esto no ha terminado. A veces, los negocios requieren medidas drásticas. Su mirada fría y calculadora se centró en Miguel y luego se desvió, como si ya estuviera maquinando su próximo movimiento. Miguel, ¿y si? Valentina dudó, sabiendo que la estrategia de su padre no era solo financiera, sino emocional. No podemos darle ese poder, no podemos permitir que el miedo nos controle. Entonces tenemos que luchar juntos, mi hija, respondió Miguel, sintiendo que finalmente había recuperado su voz. Si él quiere guerra, se la daremos, pero con nuestras armas, nuestros valores, nuestra comida y nuestro amor por esta comunidad. El ambiente cambió, y un nuevo aire de esperanza comenzó a surgir entre los presentes. La gente empezó a murmurar con energía renovada, conscientes de que no estaban solos, que tenían una batalla que librar. Mientras se retiraban, Miguel tomó la mano de Valentina con fuerza. Había un nuevo fuego en su interior, un deseo renovado de pelear por lo que amaba. Pero en su mente, también surgía una pregunta inquietante: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger su legado? ¿Y qué precio tendría que pagar por ello? La noche caía, y el desafío ya no parecía tan aterrador. Con cada paso que daban, la imagen del restaurante Sabores de mi Tierra comenzaba a erguirse más fuerte en su mente, y su historia aún no había terminado. Las luces del restaurante Sabores de mi Tierra iluminaban la estrecha calle empedrada, creando un contraste vibrante con las sombras que danzaban a su alrededor. Miguel estaba en la cocina, rodeado de olor a cilantro fresco y chiles asados, su mente aún atrapada en el enfrentamiento con don Ramón. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero había algo más, una chispa de esperanza. Papá, esto es más que solo comida, dijo Valentina, interrumpiendo sus pensamientos mientras entraba y colocaba una mano sobre su hombro. Es nuestra herencia, nuestro legado. Tenemos que mostrarle a todos lo que realmente significa ser parte de esta comunidad. Lo sé, Valentina. Pero también sé que entremos en un terreno peligroso. Don Ramón no se detendrá fácilmente, respondió Miguel, mirando la masa de tortillas que estaban preparando. Oh, yo también lo sé. Pero eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Valentina sonrió, sus ojos llenos de determinación. No podemos quedarnos sentados y esperar que se resuelva. Necesitamos un plan, algo audaz que muestre que estamos unidos. A medida que discutían, el restaurante cobró vida.
Los olores se intensificaron al ritmo de sus conversaciones y la barra se llenó de clientes que llegaban atraídos por la calidez del lugar. Entre risas y charlas, el ambiente se transformaba y Miguel sentía que cada persona era un aliado en su causa. Ya sé. Podemos hacer una semana de menús especiales, sugirió Valentina, emocionada. Cada noche presentaremos un platillo típico de diferentes regiones de México. Invitemos a los chefs de la comunidad para que nos ayuden. Será una celebración de nuestras raíces y un desafío para Don Ramón. Atraeremos a la comunidad y mostraremos lo que somos capaces de hacer, añadió Miguel, sintiendo su propio corazón latir con fuerza. Si logramos reunir a todos, él comenzará a darse cuenta de que su dinero no es lo único que importa. Exacto. Y podríamos invitar a los medios para que cubran el evento. Así, todos verán la verdadera pasión detrás de Sabores de mi Tierra, dijo Valentina, su entusiasmo contagioso. No será solo una guerra de negocios, será una batalla por nuestras raíces y nuestro amor por la comida. Conozcamos más a fondo a la comunidad que rodea al restaurante. Miguel se imaginó trabajando codo a codo con vecinos, padres de familia y amigos. Podían contar sus historias, compartir risas y recetas que habían pasado de generación en generación. Su entusiasmo era palpable en el aire, sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Sabía que don Ramón no se quedaría de brazos cruzados. Si tenemos éxito, podría enfrentarnos de nuevo, más fuerte que antes, reflexionó Miguel. El miedo no puede ser nuestro guía, dijo Valentina, firme. Estamos luchando por algo más grande que nosotros. Eres el corazón de este lugar, y yo tengo la pasión. El restaurante comenzó a llenarse de música y aromas, y Miguel sintió una emoción renovada. Sin embargo, una nueva duda surgió en su interior. ¿Podían realmente vencer a un oponente tan astuto y poderoso como don Ramón? La mirada del anciano aún lo acechaba, como un espectro en la penumbra. Cuando se despidieron de la noche en el restaurante, Miguel apretó la mano de Valentina. Vamos a hacer que esto funcione, no solo por nosotros, sino por todos los que creen en nuestra causa. Pero mientras se retiraban, recordando sus palabras, una figura emergió de la oscuridad al final de la calle. Don Ramón. Su mirada era fría y calculadora, una mirada que prometía que la guerra apenas estaba comenzando. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentarlo? Estaban preparados para lo que vendría, la noche los envolvía, y el destino de Sabores de mi Tierra pendía de un hilo. El sol se había ocultado, dejando una sensación casi palpable de tensión en el aire. Miguel y Valentina se encontraban en la cocina, preparando el primer platillo para su semana de menús especiales, un mole poblano que evocaba recuerdos de la abuela, con su rico sabor y aromas que abrazaban el alma. Cada ingrediente era una historia, cada especia un legado. Sin embargo, la emoción compartida por la familia pronto se tornó en nerviosismo al pensar en la inminente llegada de esa noche. Mientras el mole burbujeaba lentamente, Valentina no podía dejar de pensar en la batería de desafíos que estaban por venir. ¿Crees que la comunidad realmente vendrá a apoyarnos?, preguntó, dándole vueltas a la cuchara de madera. Claro que sí, respondió Miguel, con una confianza que él mismo comenzó a dudar. La comida es un lenguaje universal. Todos tienen alguna conexión con un platillo que les recuerda a casa, pero mientras ellos cocinaban, el reloj seguía avanzando, como si cada segundo llevara consigo la urgencia de demostrar su punto ante don Ramón y la comunidad. Una parte de Miguel se sentía emocionada, pero otra, profundamente inquieta. La sombra del empresario se había deslizado dentro de sus pensamientos, envolviéndolos de incertidumbre. Poco después, el primer grupo de clientes llegó. Unos familiares, otros amigos, y algunos vecinos que solían ser asiduos al restaurante. «Hola, Miguel». «Valentina», exclamó doña Rosa, trayendo consigo una bandeja de churros. «No podíamos perdernos esto». «El mole está casi listo», dijo Valentina, sonriendo,
y de repente, el ambiente comenzó a cobrar vida. Risas, aplausos y charlas animadas envolvían el espacio, mientras el restaurante se llenaba de energía. Los ojos de Miguel brillaban al ver a tantos reunidos. Era un vals de esperanza, un momento que parecía desafiar a las sombras de la noche. Una hora después, el primer platillo fue servido. El mole, envuelto de tortillas recién hechas, llegó a la mesa entre aclamaciones. Miguel sentía el calor de la comunidad, cada bocado traía consigo historias, risas y lágrimas de alegría. Todo parecía marchar de maravilla. Sin embargo, no habría celebración sin el eco distante de don Ramón. De repente, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Miguel intercambió miradas con Valentina, y ambos sintieron su corazón latir más rápido. «Es él», musitó Valentina con un susurro que parecía más un desafío que una declaración, y así fue. Don Ramón irrumpió en el restaurante, acompañado de un par de sus empleados. Su actitud dominante y su porte altanero alteraron la atmósfera. «¿Así que decidieron hacer una fiesta, dijo, esbozando una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Creen que con unos platillos típicos van a cambiar la opinión de la comunidad? Estamos mostrando lo que somos capaces de hacer, don Ramón», repuso Miguel, tratando de sostener la vista desafiante a pesar del nudillo en el estómago. «Esto no es solo un negocio, es nuestra herencia. Nunca dejaremos que la avaricia te gane». Don Ramón caminó más adentro, ignorando las miradas de los clientes y sin desviar la suya de Miguel. Interesante, pero a veces un buen platillo no puede competir con un buen contrato. El aire se tornó pesado ante su insinuación, sus palabras calaron hondo. Miguel sentía el aliento de la adversidad en la nuca, pero la comunidad no estaba ahí solo para comer, era su refugio, su fuerza. De pronto, ocurrió lo inesperado. Doña Rosa, quien había sido la primera en llegar, se levantó. «No, señor. Esto es más que comida para nosotros. Es unión, es familia. Cada taco que servimos lleva consigo la historia de nuestro pueblo. No dejaremos que el dinero nos divida». Las palabras de Doña Rosa resonaban como un eco en los corazones de todos los presentes. Miguel sintió un impulso renovado al ver el apoyo, pero sabía que el desafío había comenzado. Don Ramón no desistiría fácilmente. Las cartas estaban sobre la mesa, y la batalla por sabores de mi tierra apenas había comenzado. Aún así, una pregunta ardía en su mente: ¿sería suficiente la unión de su comunidad para hacer frente a un adversario tan despiadado como el que tenía frente a él? ¿Y cuáles serían las consecuencias de este enfrentamiento? La respuesta no tardaría en llegar. La atmósfera en Sabores de mi Tierra era eléctrica, la tensión palpable. Don Ramón, con su actitud implacable, no se había movido del centro del escenario. Los murmullos de la comunidad flotaban en el aire como mariposas inquietas. Miguel sentía el peso del desafío que se avecinaba, y aunque la confianza de Doña Rosa había encendido una chispa de esperanza, la sombra del empresario no se disipaba. ¿Creen que por unos platillos pueden cambiar una mentalidad?, don Ramón cuestionaba, sus ojos fríos como el acero. La comunidad se inquietó, pero Miguel respiró hondo. Sabía que lo que estaban viviendo era mucho más que una simple cena, era una reivindicación, una defensa de sus raíces. Mis abuelos no solo cocinaban, sobrevivieron gracias a la comida. Si hoy la gente viene es porque recuerda y siente, respondió Miguel, esforzándose por mantener firme su voz. Valentina se acercó a su lado, su mirada reflejaba determinación. No necesitamos grandes contratos. Lo que tenemos aquí es amor, es historia. La gente vino por eso, afirmó, dirigiéndose a los presentes. Los rostros de sus vecinos se iluminaban en respuesta, y una voz resonó entre la multitud. Esto es nuestra voz. Era Javier, un joven que había trabajado en el restaurante desde niño. No dejaremos que el dinero borre nuestras raíces. Las palabras de Javier ayudaron a crear un murmullo de apoyo. Se sentía que,
por una vez, estaban juntos en esto. Pero don Ramón no retrocedía. Entonces, hagamos esto más interesante, sugirió, una sonrisa astuta en su rostro. Tengo una oferta, si pueden llenar el restaurante todas las noches de esta semana, prometo no interferir. Pero si no lo logran, no solo perderán su negocio, sino que serán responsables de la ruptura de la comunidad. La propuesta era audaz, casi cruel, pero Miguel sintió que era la oportunidad que necesitaban. La abrumadora presión de la duda llegó a atormentarlo, pero la mirada decidida de Valentina lo mantuvo firme. Aceptamos, dijo él, más fuerte de lo que realmente se sentía. La decisión era un salto al vacío, pero uno que debían dar. El dispositivo del desafío estaba configurado. A la comunidad le encanta compartir, murmuró Valentina, mientras Miguel comenzaba a pensar en estrategias. Vieron a través de la ventana cómo la gente comenzaba a dispersarse, pero el ruego de sus corazones resonaba más fuerte que la angustia. Los preparativos comenzaron esa misma noche. Recetas familiares antiguas, historias comunitarias, tenemos que servir algo que haga que la gente regrese, exclamó Valentina, palpando con fuerza la masa de un nuevo platillo que querían presentar al día siguiente. Los días fueron tratados como batallas. Miguel recorrió el pueblo, compartiendo pequeños bocados y charlas, mientras Valentina organizaba eventos, buscando involucrar a todos y cada uno. El ambiente dejaba claro, Sabores de mi tierra se convertiría en el hogar de todos, sin embargo, la presión aumentaba. Los murmullos de don Ramón eran una constante en la mente de Miguel. ¿Sería suficiente? La ansiedad se convirtió en un monstruo que devoraba su corazón cada noche. Pero en medio de todo, había una revelación creciente, la comunidad estaba más unida que nunca, alimentándose de la energía compartida. El día del primer desafío llegó. El restaurante estaba lleno, las risas y abrazos resonaban por cada rincón. La sensación de amor en el aire era casi abrumadora. Pero mientras Miguel miraba a su alrededor, ansioso, se sintió interrumpido por una figura familiar. Era su padre, quien había estado ausente durante años. En su mano llevaba un plato de mole, el mismo que su abuela solía hacer. He venido a apoyarte, dijo con una voz quebrantada, y el corazón de Miguel se detuvo por un instante. La aparición de su padre, después de tanto tiempo, planteaba una pregunta que resonaba profundamente en su mente. ¿Estaba listo para perdonarlo y abrir su corazón a un pasado lleno de emociones? Y así, con el bullicio de la comunidad a su alrededor, Miguel miró a su padre y se preguntó, ¿podrá esto cambiarlo todo? Miguel sentía que el tiempo se había detenido en el instante en que su padre hizo acto de presencia. El bullicio del restaurante se desvaneció, dejando solo la palpitante realidad de su padre frente a él. Los recuerdos de su infancia, de las risas y los abrazos, de aquellas tardes en la cocina de su abuela, regresaron con tanta fuerza que le hirieron el alma. El mole en la mano de su padre parecía un puente hacia un pasado que había tratado de olvidar, un pasado cargado de amor, dolor y promesas incumplidas. Su padre parecía más viejo, las líneas en su rostro marcaban el peso de los años y las decisiones que había tomado. Miguel, comenzó, su voz temblando pero firme, sé que he fallado, que me aleje cuando más me necesitabas. Las palabras flotaron en el aire, llenas de una sinceridad que Miguel no había esperado. Pero, ¿era suficiente? La mirada de su padre buscaba redención, mientras que Miguel se debatía entre el deseo de aferrarse a ese momento y la necesidad de proteger su propio corazón. Allí, rodeados por el aroma del mole y el murmullo de una comunidad que estaba viva a su alrededor, Miguel tomó una decisión. No sé si puedo perdonarte, dijo, su voz tensa. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No por ti, sino por mí. Por nosotros. Valentina había escuchado la conversación, su corazón latía con fuerza. Miró a Miguel, y en su mirada había una promesa de apoyo incondicional.
Aunque el desafío de cada noche pesaba sobre sus hombros, el peso del pasado parecía un poco más liviano, y la calidez de su conexión con él parecía brillar aún más. Mientras la cena continuaba, la comunidad se unía en torno a ellos, compartiendo historias y risas que resonaban en cada rincón del restaurante. Miguel supo entonces que lo que necesitaban no eran solo clientes, sino familiares. El mismo amor que se sentía en cada platillo comenzaba a entrelazarse con la historia de su propio corazón. «Todos a la cocina», exclamó Valentina, inspirando risas y caras curiosas entre los presentes. «Vamos a preparar algo especial para nuestra comunidad esta noche». Cada uno se puso a trabajar, la música llenaba el aire mientras las manos se movían rápido y las voces se unían en un canto casi ancestral. En esos momentos, Miguel comprendió que no solo estaban luchando por un restaurante, sino por una identidad. Cada ingrediente, cada receta, era parte de su legado. Y ese legado iba más allá de los muros de sabores de mi tierra. Cuando la noche llegó a su fin, el restaurante vibraba con el eco de historias compartidas y nuevos recuerdos. Miguel y Valentina, agotados pero contentos, se sentaron al final de la barra, con miradas que lo decían todo. Pero la incertidumbre de lo que sucedería al día siguiente volvía a enraizarse en la mente de Miguel. ¿Serían suficientes esas noches de esfuerzo? De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje de Doña Rosa iluminó la pantalla. Las tradiciones se renuevan, pero no en soledad. Nos hemos unido con otras comunidades. Miguel sintió que una ola de esperanza lo envolvía. La lucha era más grande de lo que imaginaba, pero justo cuando una sonrisa comenzaba a formarse en sus labios, un nuevo mensaje llegó. Don Ramón está más decidido que nunca. ¿Qué harán si decide cerrar el lugar en la última noche del desafío? Los corazones de todos se detuvieron un instante al leer aquellas palabras. Miguel, sintiendo que la presión se apretaba nuevamente, miró a Valentina. Y en su mirada, esperanzada pero preocupada, sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Tendrían que ser más que un simple restaurante. Necesitaban convertirse en un faro de cambio. ¿Cómo podrían enfrentarse a don Ramón ahora que la comunidad también se involucraba? La respuesta empezaba a tomar forma, pero sabían que el tiempo corría. El futuro de Sabores de mi Tierra colgaba de un hilo, y cada decisión contaba. La mañana siguiente se asomó con un cielo teñido de gris, como si el universo supiera que la tensión en el aire era palpable. Miguel sentía en su pecho un revoloteo de nervios y un atisbo de determinación. El restaurante estaba más que nunca en juego, y no solo se trataba de un lugar, era la esencia de su hogar y su futuro. Lucas, uno de los cocineros más jóvenes, llegó temprano buscando consejo. Miguel, ¿crees que realmente podemos hacer algo? Don Ramón tiene mucho poder. Su voz titubeaba, cargada de dudas que inundaban la atmósfera. Miguel respiró hondo. Si luchamos juntos, la comunidad estará de nuestro lado. No estamos solos en esto, respondió, intentando insuflar vida a un grupo que comenzaba a tambalearse. Valentina llegó poco después, su energía radiante como un rayo de sol entre nubes. He hablado con algunos vecinos, dijo mientras se ataba un delantal. Están listos para unirse a nosotros para demostrar que, Sabores de mi Tierra, significa más que solo un restaurante. Es un lugar de encuentro, un hogar. La convicción en su voz encendió una chispa en Miguel, un recordatorio de que no podían rendirse. Mientras se preparaban, el bullicio del día apoderó de cada rincón. Nadie sabía que esa misma tarde don Ramón podría aparecer, tal vez con la intención de cerrar las puertas de sus corazones. A medida que las horas avanzaban, Miguel y Valentina comenzaron a organizar un evento especial, una mesita donde cada quien podía traer un platillo de su cultura y compartirlo con la comunidad. Es tiempo de mostrarles que somos uno, afirmó Valentina, llenando de color los platillos en la mesa. A medida que el restaurante se llenaba, la atmósfera se transformó.
El aroma del mole y la música tradicional creaban un ambiente que hacía que las preocupaciones del futuro parecieran lejanas, como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. Las risas y los murmullos resonaban en armonía, cada bocado traía memorias a la superficie, llenando el espacio con un sentido de comunidad nunca antes vivido en sabores de mi tierra. De repente, un murmullo comenzó a crecer cuando los clientes se percataron de la llegada de don Ramón, que apareció en el umbral, con una expresión que no podía determinarse entre la sorpresa y el desprecio. Miguel sintió que su corazón se detenía un instante. ¿Qué viene a hacer aquí?, preguntó Valentina en voz baja, su mano ajustándose a la suya con una presión tranquilizadora. Don Ramón caminó hacia la mesa del evento con pasos pesados, los murmullos se hicieron más intensos. Miguel vio a sus vecinos, algunos hesitants, otros confrontando al viejo enemigo con miradas desafiantes. De repente, se enfrentó a la mirada de don Ramón, que ahora se encontraba a unos pasos de él. Un silencio abrumador cayó en el restaurante cuando sus ojos se encontraron. ¿Por qué se esfuerzan tanto por mantener este lugar?, preguntó don Ramón con desdén, aunque en sus ojos había una lucha interna. Es solo un negocio. Miguel empujó hacia adelante la mirada del hombre que alguna vez había temido. No es solo un negocio, es parte de nosotros. De nuestra historia, nuestras raíces. Aquí se respira identidad y amor. No lo entenderías, dijo con una firmeza renovada. El impacto de sus palabras parecía hacer tambalear al viejo jefe, como si una sombra de duda pasara por su rostro. Valentina observó cómo el aire entre ellos se endurecía, y de pronto, Miguel supo que debía ser valiente. Ese momento definía no solo su lucha por el restaurante, sino su vida entera. Don Ramón, continuó, el eco de su voz resonando en cada rincón, en tu mano está decidir si quieres ser parte de esto, si deseas darle la espalda a una comunidad que solo busca un lugar para pertenecer. ¿Podría el hombre detrás de los muros de su corazón aceptar el cambio? El tiempo pareció detenerse otra vez, mientras la comunidad contenía la respiración en un momento de verdad. ¿Tomaría don Ramón la decisión que transformaría sus vidas, o se aferraría a viejas maneras que los apartaban? Las respuestas estaban cerca, pero el futuro ahora dependía de ellos y de un hombre que parecía estar en una encrucijada. Todo podía cambiar en un instante. Las miradas se mantenían fijas en don Ramón, como si un imán invisible lo atrajera al escenario del conflicto. Su rostro, surcado por arrugas que parecían gritar las historias de su pasado, se tornó una máscara de indecisión. Los murmullos entre la multitud eran como un susurro del viento, una mezcla de esperanza y miedo. Parte de esto, repitió don Ramón, con un tono que sonaba a burla pero que escondía un temblor apenas perceptible. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué he ganado yo con esto?, cuestionó, sus palabras cortando el aire tenso. Miguel, en ese momento, sintió que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. ¿Realmente lo necesitas, don Ramón? ¿Más dinero? Más poder, respondió, sin poder contener la emoción. En esta mesa, cada voz cuenta. Aquí, la riqueza no se mide en billetes, sino en relaciones, en tradiciones compartidas. Esa es la verdadera fortuna. A su lado, Valentina observaba con atención, procesando cada palabra. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. ¿Por qué no se sienta a comer con nosotros?, sugirió con suavidad. Quizá haga falta escuchar las historias que rodean cada plato. El mole de doña Estela, la paella de Carlos, la sopa de pescado de mi abuela, son más que recetas, son legados. Don Ramón aflojó su postura. Por primera vez, su mirada se desvió hacia la mesa, donde los platillos de las diferentes culturas estaban despilfarrando aromas y colores. Miguel observó que había algo en su expresión que comenzaba a cambiar, la ceguedad habitual parecía tambalearse por la curiosidad, no había tiempo que perder. Sin esperar respuesta, Miguel tomó la iniciativa. Por favor, take un asiento. Pruebe y escuche.
Esta vez, su voz rebosaba una calidez inesperada. La multitud se partió, facilitando el paso del hombre que había sido, por tanto tiempo, símbolo de opresión. Don Ramón, titubeante, finalmente dio un paso hacia adelante y se sentó en una silla vacía. Las miradas se intensificaron, una cuchilla de expectación cortaba el aire. La comida comenzó a circular, y poco a poco, los otros comenzaron a ofrecérsela, cada plato con una pequeña historia. Esto es un rabo de toro, una receta que se transmite en mi familia desde hace generaciones. La salsa es lo que hace que cada bocado sienta como un abrazo, explicó Estela, mientras servía con una sonrisa. Lo que había comenzado como un duelo abrió la puerta a una danza cultural. La conversación fluyó lentamente, desatando cuentos de lucha, alegría y orgullo que resonaban en el corazón de todos. Don Ramón, al principio reticente, fue atrapado por las historias, y su rostro comenzó a relajar su rigidez habitual. Miguel sintió que los nervios aumentaban otra vez, pero esta vez por otra razón. La comunidad se unía en un abrazo que desbordaba los límites del restaurante. Sin embargo, había algo más importante en juego, la transformación de Don Ramón. Mientras más le gustaba, más se apagaba la llama del desprecio en su mirada. ¿Es así como se siente ser parte de algo?, murmuró casi para sí mismo, sorprendido por su propia pregunta. Fue como una revelación que lo atravesó, y en su pecho empezó a nacer algo que él había creído muerto hace tiempo, la conexión con sus raíces. Mientras la tarde avanzaba y el ambiente se tornaba festivo, Valentina y Miguel intercambiaron miradas. Ambos sintieron que el momento estaba a punto de cambiar. Sin embargo, un temblor menor cruzó la puerta del restaurante cuando la abuela Lucía, una figura venerada en la comunidad, comenzó a contar sobre su experiencia con Don Ramón y su familia cuando eran jóvenes. Lo que siguió fue una revelación que podría sacudir los cimientos de todo lo conocido entre ellos. Hubo un tiempo en que su padre tenía un sueño que este lugar podría ser una casa para todos, empezó ella, y el restaurante, que había sido un escenario de batallas, pasó a ser un lugar de reconciliación. ¿Podría Don Ramón recordar ese sueño y decidir agregar un nuevo capítulo a su historia? La atmósfera creció densa de expectativa mientras las palabras de Lucía se sumergían en el corazón de todos. ¿Sería ese el momento que cambiaría todo para ellos, o había otros secretos por descubrir que pondrían en riesgo su nuevo camino? El silencio se apoderó del restaurante mientras la abuela Lucía compartía la historia que había vivido junto a la familia de Don Ramón. Sus ojos, llenos de sabiduría y nostalgia, se posaron en él. Su padre soñaba con un lugar donde todos pudieran sentarse a la misma mesa, sin importar de dónde vinieran. Un refugio para los que buscaban un hogar lejos de casa, dijo ella, cada palabra resonando en el eco de la memoria colectiva. Don Ramón se quedó inmóvil, sus manos temblorosas apretando los brazos de la silla. Recuerdos comenzaron a fluir en su mente, imágenes de su padre, con un rostro amable y carismático, riendo y compartiendo historias mientras cocinaba. El olor a caldo de gallina y pan fresco que llenaba la cocina se entrelazaba con sentimientos de pérdida y añoranza. Siempre creí que esos sueños eran demasiado grandes para alguien como yo, murmuró Don Ramón, su voz quebrándose. La mirada de Miguel se tornó penetrante, consciente de que cada palabra que salía de los labios de Don Ramón podía cambiar el rumbo de la conversación. Pero no tienes que hacerlo solo, intervino Valentina, su voz cargada de emoción. La comunidad está aquí. Todos estamos dispuestos a construir algo juntos. Este es el momento para que ese sueño se haga realidad. No se trata de ser un jefe, se trata de ser un líder. Las palabras de Valentina flotaron en el aire como un suave abrazo. Las cabezas comenzaron a asentirse entre la multitud, y los murmullos de apoyo se encendieron como una chispa. Pero a pesar de la oleada de aliento, Don Ramón se mantenía encadenado a su inseguridad. Lucía, notándola, continuó, recuerdo a tu padre, Don Ramón. Él creía en su gente. Y tú,
tú puedes ser el eco de ese sueño. La comunidad quiere unirse, quiere compartir. ¿Por qué cerrar las puertas a la historia que puedes ayudar a escribir? Un peso más ligero pareció caer sobre los hombros de don Ramón, como si las palabras fueran llaves que empezaban a abrir cerraduras olvidadas. Observó a las personas a su alrededor, los rostros que ahora le sonreían, llenos de esperanza, desbordando un cariño que nunca imaginó merecer. Empezó a ver la mesa no solo como un escenario de conflicto, sino como un puente hacia el renacer de una comunidad. Pero, ¿y si fallamos?, soltó, una sombra de duda aún marchando en su corazón. ¿Y si volamos?, replicó Miguel, su voz clara y firme. La vida es un riesgo, don Ramón. Lo que importa es cómo caemos y nos levantamos. Aquí, somos una familia. Ese es el verdadero legado que debemos construir. El aire se tornó denso con emociones crudas. Se respiraba esperanza, sí, pero también un reto latente. Don Ramón luchaba internamente, sintiendo la fuerza de su pasado y el destello del futuro frente a él. ¿Sería capaz de romper las cadenas de su historia y dar el paso hacia lo que tanto había renegado? Tal vez sea el momento de recordar, admitió lentamente, sintiendo el ardor en su pecho. Pero justo cuando las miradas comenzaron a brillar con optimismo, una figura familiar irrumpió en la puerta. Era Luis, un antiguo socio que había tenido conflictos con la familia de don Ramón, y su llegada trajo consigo un aire de intriga y tensión. Me enteré de lo que está ocurriendo aquí, comenzó Luis, y todos sintieron que el ambiente se congelaba. Miguel y Valentina intercambiaron miradas de preocupación. ¿Qué traería Luis? La esperanza chispeante de un nuevo comienzo estaba en juego y las sombras del pasado amenazaban con oscurecerlo todo. La atmósfera se tornó eléctrica, y nadie podía predecir las palabras que saldrían de los labios de Luis. ¿Sería un aliado inesperado, o solo una nueva tormenta en el horizonte? ¿Cómo reaccionaría don Ramón ante este antiguo espectro de su historia? Luis, con sus pasos firmes y definidos, acercó a la mesa, su mirada penetrante y desafiante. No sé qué juego están intentando jugar aquí, pero el pasado no se olvida con una cena, advirtió, cada palabra llena de un desafiante eco. La tensión en el aire era palpable, como si la atmósfera misma contendiera la respiración. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. Todo lo que habían logrado podría desmoronarse en un instante. No se trata de un juego, Luis, dijo, intentando mantener el control de la situación. Estamos creando un lugar donde todos puedan ser escuchados y valorados, algo que tú mismamente no supiste aportar. Luis soltó una risa seca. La historia entre él y don Ramón se asomaba como un fantasma. ¿Escuchados? ¿Valorados? Su desdén era evidente. Estás soñando, Miguel. Este lugar es una farsa. Detrás de esa sonrisa solo hay hipocresía. La comunidad se inquietó. Valentina, sintiendo la tensión, dio un paso adelante. No es hipocresía, Luis. Es amor. Amor por lo que somos y lo que podemos ser. El cambio está aquí, y no vamos a retroceder. Su voz era un faro de luz en medio de la confusión. Don Ramón se mantuvo en silencio, atrapado en su propio dilema, sintiendo la presión de dos mundos, el pasado que lo mantuvo enjaulado y el futuro que empezaba a asomarse. Luis, con una mirada despectiva, no se detuvo. La gente no cambia tan fácilmente, Valentina. Ellos recordarán cómo son las cosas. El dinero manda, la multitud se murmuró en voz baja, el miedo emergía como un viejo conocido. Miguel respiró profundo, decidido a no permitir que el panorama se nublara. El dinero puede abrir puertas, pero no puede comprar el corazón de una comunidad, replicó. Lo que estamos construyendo aquí es algo que trasciende, algo verdadero. Luis se cruzó de brazos, sus ojos escudriñando la determinación que llenaba el ambiente. ¿Y qué pasará cuando las primeras críticas lleguen? La perfección no existe, y tus sueños son frágiles.
Miguel supo que debía ser fuerte, este era un momento que definiría no solo sus vidas, sino el destino del restaurante. Si nos critican, aprenderemos. Si caemos, nos levantaremos juntos, afirmó con firmeza. La comunidad aplaudió, unidas en su respaldo. Don Ramón, que había permanecido en un silencio reflexivo, finalmente intervino. Luis, yo también he cometido errores, dijo con voz grave. He encerrado mis sueños en un cofre de avaricia y egoísmo, temiendo que el mundo no lo permitiría. Pero la verdad es que este lugar es más que un negocio. Tal vez deberíamos ambos pensar en lo que realmente significa pertenecer a algo. Luis parpadeó, la sorpresa tiñendo su rostro. No esperaba esa respuesta. El viento de cambio se sentía en el aire, el sentimiento colectivo de la comunidad anidaba en los corazones como un murmullo de esperanza. Es un desafío, Luis. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro. Mira a tu alrededor, continuó don Ramón. Mira el amor que ha renacido aquí. Quizás deberíamos unirnos en lugar de dividirnos. Las palabras resonaron con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, y Luis sintió la marea cambiar. El poder del amor y la conexión con las raíces flotaban por toda la sala, como un aroma de mole que había llegado a tocar incluso los corazones más cerrados. Finalmente, con una expresión entre resignación y redención, Luis habló. ¿Y si me muestran lo que están haciendo? Estoy dispuesto a escuchar y ver de qué se trata toda esta historia, dijo, su voz menos desafiante y más abierta. Miguel sonrió, sintiendo una nueva energía y posibilidad en el aire. ¿Nos sentamos juntos? Hay mucho que compartir. La comunidad comenzó a revolear la mesa, las miradas se iluminaban con esperanza. Mientras tanto, Valentina miró a su padre y a don Ramón, ambos se encontraron mirando al joven con un nuevo sentido de comprensión. La comida fluyó, las historias emergieron en un susurro entre risas. Aquella noche, en Sabores de mi Tierra, las barreras se fueron desvaneciendo, transformándose en puentes forjados con el amor de una comunidad resurgente. La batalla por el restaurante no solo se trataba de un desafío de negocios, era un viaje hacia la unidad y la conexión. Con cada bocado, cada historia y cada sonrisa compartida, nació una amplia gama de posibilidades. Las palabras de don Ramón resonaban, no se trata de ser un jefe, se trata de ser un líder. Estaba claro que ambos, casi al unísono, habían comenzado a aceptar su papel en esta nueva historia. Al final de la noche, el amanecer se asomaba al horizonte mostrando que, a pesar de toda adversidad, Sabores de mi Tierra no solo sobreviviría, sino que florecería en un hogar de amor y comunidad, donde cada persona podía alzar la voz y ser parte de algo hermoso. Esto no ha terminado, pero juntos vamos a luchar, pensó Miguel con el corazón rebosante mientras miraba a Valentina y al resto de la comunidad. La nueva historia apenas comenzaba, y la esperanza viva se sentía como un nuevo amanecer. Pero antes de que todo se cerrara completamente, Miguel miró a la cámara y, lleno de empoderamiento y energía, lanzó un fuerte llamado a todos: necesitas suscribirte ahora. Cada apoyo cuenta. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Esta historia está en tus manos.